Hoy nos vamos de paseo. Vamos a hacer fotos de paisajes. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Es un gusto saludarlos, que nuevamente nos vamos a encontrar y vamos a hablar de un tema muy lindo que es el tema de los paisajes, porque es un género fotográfico. Sabemos que la fotografía tiene 4 géneros fundamentales, que son el retrato, el bodegón, el reportaje y el paisaje. De ahí se desprenden un montón de géneros. Pero tenemos el tema del paisaje, que es un tipo de fotografía que a mucha gente le gusta, que mucha gente la practica. Y vemos cosas que realmente están muy buenas. Hay unos grandes paisajistas en la historia de la fotografía. Hay muy grandes paisajistas y hoy en día también hay gente que se dedica al tema del paisaje y lo hace de una manera espectacular. Bueno, yo hoy quiero que hablemos acerca de algunas claves que tiene el paisaje. Vamos a un poco a catalogarlo, a tener algunas ideas bien claras y a ver todo lo que podemos aprovechar. Porque la mayoría de la gente, o mucha gente, que recién empieza o se dedica a la fotografía, piensa que el tema del paisaje es una cuestión de que sea un lugar lindo, con un día lindo, que haya mucho sol y cosas por el estilo. Y vamos a ver que tenemos un montón de opciones, un montón de implicancias que podemos aprovechar. Así que ya mismo nos metemos a ver el tema de los paisajes. Lo importante en la fotografía de paisaje es poder conectar con los lugares, con su historia, su esencia, sus climas, los pobladores, todo eso nos va a dar una idea de qué y cómo fotografiar. No solamente el hecho de ir a un lugar lindo que nos recomienden, sino que a cualquier lugar que vayamos podamos empezar a tratar de conectar con el lugar a través de eso. A través de ver ese lugar, qué es, qué tiene, cuál es su encanto, qué historia tiene, qué cosas pasaron, o cómo pudo haber sido todo eso, o qué es lo que hay característico de ese lugar, por qué. Toda esa información nos va a ir dando una idea de qué y cómo fotografiar, qué representar. ¿Por qué? Porque nos va a, digamos, ampliar un poco la percepción, nos va a dar un sentido, nos va a permitir imaginar cosas y dentro de toda esa información vamos a poder rescatar cosas que nos van a dar claves para ver qué tenemos que fotografiar o cómo vamos a fotografiarlo, qué es lo importante de ese lugar. Ahora, creo que es importante y creo que es fundamental el tema de no solamente fotografiar y registrar y mostrar un lugar, sino que tiene que haber cierta espectacularidad, tiene que haber algo que lo haga especial, tiene que haber algo importante, algo que tenga impacto visual. Si no es una foto más de un lugar, y yo creo que no pasa tanto por ahí. Pues digamos, de alguna manera sabemos que hoy en día todas nuestras fotos tienen que tener un impacto visual. ¿Por qué? Porque tenemos que detener el scroll, tenemos que detener a aquel que está mirando las redes o cualquier cosa, de tenerlo en una foto nuestra y que se quede ahí a disfrutarla o apreciarla o que algo le pase con nuestra foto. Bueno, tenemos que tener impacto visual, eso estamos de acuerdo. Por eso creo que el paisaje tiene que tener algo que sea importante, espectacular, algo que llame la atención, algo que sea impactante sobre todo. Creo que la espectacularidad es fundamental, los colores, las formas, las texturas, para que nuestro paisaje exprese una faceta particular, algo nunca visto, una mirada que no es la de siempre, que no es la de todos los días. Por eso hablaba de que es importante el tema de lo espectacular o lo llamativo, el impacto en nuestras fotos, porque es lo que va a hacer que nuestra fotografía, que nuestro paisaje, digamos, sea atractivo, provoque algo en el espectador, genere un interés, haga alguna cosa que sea digamos, atractiva y a partir de ahí pueda deleitarse en la imagen o pueda de alguna manera ponerse a pensar, reflexionar, que le genere alguna cosa. En eso tenemos que trabajar, en que nuestro paisaje no solamente transmita algo que está muy bueno y que tiene que ser así, sino que además tenga una cierta espectacularidad que lo haga muy llamativo. ¿Qué cosas podemos tener en cuenta? Bueno, para tener en cuenta en esto de meternos con los paisajes, podemos trabajar con cualquier distancia focal, o sea, podemos trabajar con teleobjetivo, con normal, con un gran angular. Lo importante es que estemos cubriendo la superficie y generando la sensación adecuada de lo que queremos transmitir, porque eso es lo que provocan las distintas distancias focales. Generalmente se utiliza una gran profundidad de campo, generalmente trabajamos con lo que es el plano general para tener una muy buena visión. La iluminación es clave, generalmente aprovechamos los amaneceres o atardeceres. Es importante una investigación previa.
¿Por qué? Porque esa investigación nos va a permitir saber cosas del lugar, saber los mejores horarios, los mejores puntos de vista. Los cielos van a jugar un papel preponderante. No siempre esos cielos diáfanos, celestes, lindos, hermosos es lo ideal. Muchas veces un dramatismo producido por un buen cielo nublado está bueno. ¿Tá? Y eso sí, por favor, el horizonte siempre recto. ¿Tá? Esa onda que aparece con el plano holandés y esas cuestiones, chicos, para los paisajes, no. El horizonte, bien. ¿Por qué? Porque nuestro espectador necesita tener un horizonte para poder anclar, para poder tener una sensación de equilibrio y de ubicación. El cerebro necesita eso. Entonces no podemos andar haciéndonos locos en un paisaje, porque si no es como que estamos sacando la foto desde un barco, ¿viste? O algo por el estilo. Así que trabajemos en ese sentido con criterio de hacer las cosas, digamos, de acuerdo a cada género. Si vos me hiciste fotografía de moda, bueno, pone L. O querés hacer alguna cosa en particular, generar alguna sensación. Pero el paisaje, horizonte recto. Podemos hacer una división de 3 tipos de paisajes. Tenemos por un lado el paisaje natural. Son todos aquellos escenarios en los que predomina la naturaleza, pero donde también vemos que hay actividad del hombre, del ser humano, que aparecen edificaciones o caminos o cosas que donde se ve la mano del hombre. En la fotografía de naturaleza no aparece rastro alguna de la presencia del ser humano. Ahí es todo, vamos a llamarlo, la sensación de dar todo como salvaje, ¿no? Todo es muy natural, no hay ni un camino, ni una ruta, ni vehículos, ni casas, ni construcciones, nada. Y el paisaje urbano, que son aquellas fotografías tomadas en ciudades, barrios, que representan básicamente ese lugar. Es discutible algunas cosas de la fotografía urbana, muchas veces se habla también de fotografía de arquitectura, yo creo que está metido adentro, pero bueno, digamos que nos referimos a la fotografía urbana cuando vamos directamente a lo que es la ciudad. El paisaje natural permite una gran variedad de tratamientos, no solo por lo que se refiere a los aspectos técnicos, sino también por las grandes posibilidades de aprovechar los cambios estacionales, las diferentes épocas del año y la diversidad de la luz disponible. Además, jugar con esta integridad de lo que es lo natural, con la mano del hombre, con las construcciones, con eso. El paisaje de naturaleza, exento de rastro del ser humano, puede contribuir a transmitir la sensación de naturaleza virgen. Las diferentes estaciones del año también acá proporcionan un amplio abanico de posibilidades creativas, los diferentes horarios del día, los distintos puntos de vista que podamos utilizar según lo que querramos fotografiar. En cualquiera de las dos vamos a encontrarnos con un abanico de posibilidades muy amplio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de distintas épocas del año, distintas horas del día, distintos puntos de vista, distintas situaciones. Todo eso lo aprovechamos. Cuando hablamos de la luz, de la iluminación en el paisaje natural y de naturaleza, tenemos que tener en cuenta que las luces más apreciadas son las que se producen entre el alba, el amanecer y los primeros minutos del sol directo, y por la tarde desde que el sol incide oblicuamente hasta el crepúsculo. En el alba y en el crepúsculo, o sea en los dos extremos, la luz es difusa y tiene un cierto grado de misterio. A primera y última hora del día, con sol directo, la luz incide lateralmente. El paisaje gana en volumen y las texturas son muchas más evidentes. Esa luz rasante que nos viene al atardecer o a la mañana temprano realmente es espectacular. Es un tipo de iluminación que nos va a permitir generar cosas muy, muy buenas y aprovecharla es fundamental. Ahora, al cambiar los horarios cambiamos también la temperatura de color de la luz. Ojo, la dominante de color. O sea, o luz cálida o luz más fría. También la altura, por ejemplo, cuando sacamos a la montaña. A primera y última hora del día la luz será cálida, mientras que a mediodía la luz será más neutra. También debemos tener en cuenta que en escenas de playa o alta montaña, la dominante de color de la fotografía será azulada debido a la alta temperatura de color, y esto será notable desde media mañana hasta media tarde. De nuevo, si vamos a los extremos, no vamos a encontrarnos con esto, ¿está? Pero fíjense, en la alta montaña ya luz del atardecer y no es tan... Bueno, el atardecer es media tarde, no es muy cálida que digamos. Comparando, por ejemplo, con un atardecer en el mar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que atardecer, amanecer, generalmente nos da esa posibilidad de trabajar con muchos colores y colores cálidos. Una escena puede variar drásticamente en función del tiempo que se dé en el momento de hacer la foto. O sea, los días soleados en las horas centrales del día generan una luz dura con sombras muy acusadas y fuertes contrastes entre las luces y las sombras. Por el contrario, los días nublados dan una luz más suave, reduciendo ese contraste. O sea que fíjense que aquí tenemos una ciudad, esto fotografiado de un poco de altura, y tenemos muy buen contraste.
De todas maneras, podemos ver muy bien información en las luces y en las sombras. En este caso, estamos viendo que ya tenemos un día nublado, bien nublado. Tenemos toda la información. Así todo hay un atractivo interesante. El cielo le da un toque importante y podemos ver mucho detalle en todos lados porque no tenemos sombras densas. El juego de luces y sombras es algo también muy interesante, muy apreciado. Y en los días nublados, donde tenemos esa entrada de luz del atardecer, nos va a dar también un juego de contrastes muy interesantes, de texturas muy interesantes. La mañana muy temprano también vamos a aprovechar el tema de la niebla. Y hablando de la niebla, podemos tener en cuenta el factor climatológico. No debemos dejar de buscar opciones en esos días de tormenta, de niebla, de viento, cielos especialmente nublados, días de nieve, no. Porque generalmente se presentan situaciones atractivas y poco habituales. Pero, por ejemplo, tenemos este juego de neblina ahí entre las distintas capas de montañas que está muy bueno y le da una profundidad tremenda a nuestra foto. Aparte, fíjense los colores, cómo cambian es un horario del atardecer y cómo se torna por la neblina más amarillento. Acá tenemos el campo que va a ser un poco más verde. O bueno, ya próximo a la tormenta con lluvia, a la mañana con una muy buena neblina. Todas son situaciones muy interesantes donde lo que le da atractivo al paisaje en sí es el factor climatológico. O fíjense, la posibilidad está como la que yo tuve de poder hacer esta foto del castillo de Loarre al atardecer y al otro día, a la mañana temprano, con nieve. Justo en la noche había nevado y me regaló esta posibilidad. Así que fíjense que hay un montón de componentes que estamos viendo dentro de lo que es el paisaje y sobre todo el paisaje natural o el paisaje de naturaleza, que está muy bueno para tener en cuenta. El tema del clima ya no es una excusa, esta cuestión de decir, ay no, pero justo nos tocaron días nublados, o nos tocaron un día de lluvia, o había tormenta. Aprovechá. También hay que cuidar equipo, todo, pero aprovechá, porque se pueden dar situaciones muy buenas en esas opciones. Ten en cuenta los horarios. Sí, generalmente estamos hablando que el amanecer, el atardecer son los mejores momentos para fotografiar, pero no descartes, porque por ahí media mañana o casi el atardecer depende de lo que estés fotografiando. En la montaña no te creas que es un mal horario, ¿eh? Pero ojo también, según donde te encuentres, si en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, al mediodía o al horario de la 1, 2, 3 de la tarde, en la época de otoño, invierno, hay una luz buenísima, una luz que viene en ángulo, o sea, no es lo mismo que si vivirías en la zona del Ecuador, donde la luz cae siempre vertical al mediodía o a la siesta. Entonces, todo eso es información que tenemos que aprovechar para las fotografías que vamos a sacar. Para los paisajes, todo eso es fundamental. Cuando hablamos de la composición en el paisaje, podemos aplicar cualquier regla de composición. Donde veremos más posibilidades será con los tercios, las líneas, las diagonales, los volúmenes, etc. Pero acuérdense que lo que estamos buscando es equilibrio, es armonía, es direccionalidad. Cada elemento que incluyamos en el paisaje tendrá un peso compositivo, ya que en los paisajes utilizamos el plano general y el todo es lo importante. Entonces, vamos a ver que en un paisaje tenemos un montón de información. En este caso tenemos esa casita ahí, esa cabaña de rocas al lado del mar, que tiene su atractivo, pero es parte del todo, porque el cielo es dramático, es impresionante, cómo se comportan todas las líneas y el mar, ese degradado que hay en el mar. O sea, todo tiene una importancia muy atractiva dentro de lo que es la fotografía. Tenemos un punto de anclaje, puede ser esa cabaña, yo no creo que sea relevante, ¿está? Porque lo que sí es atractivo es toda la imagen. En este caso, la caída de agua puede ser lo importante en ese entorno verde, ¿no? Estas Misiones Argentina que tenemos tierra colorada. Bien, pero fíjense que tenemos compensación de masas, como en este caso. Tenemos líneas diagonales, más diagonales. También nos manejamos con el tema del punto. Fíjense cómo el punto en esta fotografía es fundamental, que lo desplazamos levemente del centro. O también, de nuevo, compensación de masas. Hasta el tema de utilizar composiciones simétricas también está bueno dentro de lo que es los paisajes. Todo va a estar de alguna manera, digamos, todo se relaciona en cierta manera a lo que nos encontramos. Tengan en cuenta esto. Mucho va a estar supeditado a lo que te encontrás en el lugar que vas a fotografiar. No puedes hacer muchas cosas. Bueno, tenés tanto control de sacar, poner y qué sé yo. Vas a poder cambiar un punto de vista, vas a poder cambiar un ángulo de toma, pero no te creas que vas a poder tampoco influir sobre todas las cuestiones. Entonces, mucho se va a dar desde
tu punto de vista, tu ángulo de toma, tu encuadre, tu distancia focal con la que deseas trabajar. Eso va a influir, como siempre, en la toma que hagas. Estamos de acuerdo. Pero lo que quiero que prestes atención es el hecho de decir, cuando vaya a componer, voy a tener que trabajar mucho con el fondo. Claro, porque la fotografía de paisaje básicamente es figura fondo, se transforma todo en fondo prácticamente. Por eso estamos diciendo que trabajamos mucho con un plano general, donde el todo es lo importante, todo lo que aprecio, lo que puedo ver, y en eso hay que prestar atención. Entonces, vamos a ver el fondo. Por ahí podemos poner algún elemento en primer término, sí, podemos tener algo donde ancle la vista y después recorra, sí, está bárbaro, generar ese tipo de cosas. Pero lo importante es el todo, acuérdense siempre de eso. Y que ahí entre las partes haya equilibrio, haya armonía, haya una relación. Para que la vista no se quede en un lugar solamente y lo otro no le importa, entonces no tiene sentido lo fotografiado. Que recorra, que la vista recorra el encuadre. Aprovechemos los cielos, un factor clave en la naturaleza. Puede ser que el cielo sea nublado, despejado, celeste, gris, no importa. Guarda mucho impacto visual. Muchas veces puede ser lo importante de la foto, por lo cual le cederemos 2/3 del encuadre dentro de la proporcionalidad, está en la composición, y el restante, o quizás un poco menos, para la base. ¿Por qué necesitamos que haya base? Porque el cerebro del espectador tiene que tener un punto donde anclar, para un horizonte, para que haya equilibrio, para que sepa dónde está parado. Si no, le causa un estrés al cerebro que sale de la fotografía pues no lo entiende. Entonces fíjense cómo los cielos juegan papeles preponderantes. Hay cielos muy dramáticos, muy fuertes. A mí particularmente me gusta trabajar con ese tipo de cielos. Y acá donde hay que hacer hincapié en el revelado y en la exposición. O sea, atento a una cosa. Cuando estamos hablando de los cielos en la fotografía de paisaje, claro, ahí el tema de la exposición es vital. ¿Cómo vamos a trabajar nuestra exposición? Por eso técnicamente hay que cuidar muy bien lo que hacemos. Conocer muy bien nuestra cámara. Te conviene exponer para las luces, porque las sombras se cuidan solas, cómo trabaja el sensor, cómo es tu rango dinámico, cosas por el estilo, ¿no? Para no perder información. Pero la cuestión del cielo es importante porque después en el revelado donde la vamos a trabajar para que aparezca mucho detalle. Entonces, cuidemos muy bien la exposición de nuestra foto y cuidemos muy bien el tema de los cielos. Cielos quemados, cielos blancos, generalmente en un paisaje es horrible. No vamos a ningún lado. Vamos al paisaje urbano. El paisaje urbano. La ciudad es un escenario ideal para la fotografía, por todas las posibilidades y opciones que ofrece. La oportunidad de trabajar con diagonales, líneas, formas diversas, todo eso hace que tu fotografía pueda tener un impacto muy, muy interesante. ¿Ah? Tengan en cuenta que se puede conseguir fotos con mucho más interés y originales, alterando la sensación de perspectiva. Si buscamos un punto de vista elevado o fotografiamos en un ángulo de toma hacia arriba de manera intencional, podemos provocar un atractivo en la foto dado por que es un punto de vista poco habitual. ¿Está? O trabajamos desde la altura, también nos da esa sensación muy atractiva de un punto de vista muy poco habitual. Este tipo de fotografías tienen mucho interés, ¿no? Ahora, un objetivo gran angular o un teleobjetivo es más una elección personal, porque ambos son perfectamente válidos para fotografiar un paisaje urbano o elementos de la ciudad. Como podemos ver, a la izquierda tenemos gran angular, a la derecha tenemos un teleobjetivo corto, pero digamos que cualquiera de las dos nos permite tener imágenes que sean muy interesantes. Yo soy mucho del gran angular, ¿no? En las ciudades, pero bueno, eso es una cuestión también de gustos. O de teles cortos, como en esto. Bueno, acá no es tan corto, fíjense la compresión que tiene, que nos permite generar este tipo de imágenes casi abstractas, ¿no? El teleobjetivo es ideal para alcanzar detalles o elementos que queramos destacar. Además, podemos aprovechar para jugar con la perspectiva plana que nos otorga para reforzar la composición, la geometría, destacar patrones y también para sacar provecho a detalles y jugar con la abstracción de los elementos arquitectónicos. Eso está muy bueno, nos permite generar estos patrones de líneas, curvas, de puntos. A mí eso me gusta mucho. Tengan en cuenta que la iluminación del paisaje urbano tiene lo suyo también. La luz rasante de la mañana provoca sombras alargadas en diagonal que enfatizan el grafismo de la escena también al atardecer. La luz casi cenital del mediodía provoca esta interesante situación de luces y sombras, nos da mucho contraste. La situación del sol permite que la textura de la pared iluminada destaque de forma notable al mediodía por la luz que cae bien vertical. Pero media mañana
Pero también podemos aprovechar el tema del nublado brillante. Esta es una situación de media mañana, atardecer. Fíjense que en todas estas situaciones estamos aprovechando horarios particulares y una luz particular. Acá tenemos lo que llamamos un nublado brillante, o sea, no hay una luz intensa, muy dura, muy fuerte, sino que está tamizado por una nubosidad y eso le da cierta suavidad. O la última hora del día, del atardecer, del sol pegándole justo a estas cúpulas en un cielo nublado, maravilloso. Ahora, para aprovechar en la ciudad con el tema de lo que sería la fotografía de paisaje urbano, la iluminación nocturna. La iluminación nocturna de las ciudades ofrece situaciones de gran interés fotográfico. En este caso se puede apreciar el movimiento de coches y personas debido al tiempo prolongado de la exposición. Eso está muy bueno, nos permite generar imágenes atractivas, impactantes, sobre todo en este horario cuando podemos todavía agarrar fotos del atardecer o a la hora azul, cosas así, ¿no? La fotografía nocturna tiene mucho más sentido y es más fácil en el paisaje urbano que en el natural. Los parques y jardines son magníficos escenarios para intentar combinar la naturaleza y el urbanismo. Hay horarios, hay momentos. Atardecer, amanecer también está muy bueno el tema de la fotografía nocturna. No necesariamente noche-noche, pero la noche azul o cosas por el estilo están muy buenas. Como para aprovechar. Claro, para todo esto necesitamos tener un muy buen dominio técnico. Y eso no lo descarten. Fíjense la diferencia entre una foto bien al amanecer y una foto al atardecer. Sí, necesitamos tener un buen dominio técnico. ¿Por qué? Porque el dominio técnico es aquello que nos va a permitir tener control de la imagen que estamos trabajando. La exposición fundamental, ¿está? El equipo con el que trabajamos, esta cuestión de las largas exposiciones o no, o trabajar, levantar el ISO, usar nuestro trípode, cualquiera de esas variantes. Y por eso, para todo esto necesitamos saber, necesitamos aprender, tenemos que estudiar fotografía. Esta es mi propuesta. Hoy en día podés capacitarte con quien quieras y donde quieras. Hay un abanico muy grande de posibilidades. En mi plataforma online vas a encontrar toda una serie de cursos por demanda que te van a permitir capacitarte y crecer como fotógrafo. Tenés curso inicial, iluminación, composición, vas a tener talleres de retrato, de fotografía de producto, cursos de comercialización para fotógrafos profesionales, cursos sobre morfología, creatividad, usos creativos del flash, cursos básicos y avanzados. Todo lo necesario para poder pasar al próximo nivel en tu calidad fotográfica. En las ciudades hay detalles que vamos a encontrar que pueden ser muy interesantes, ¿tá? Y que son dignos de destacar. Una de las decisiones a tomar es si incluimos el contexto o no. Así que lo importante es destacar eso que vamos a fotografiar y vemos cómo nos arreglamos con ese contexto. Podemos usar un teleobjetivo o aproximarnos mucho para que sean los protagonistas solamente lo que vamos a fotografiar. Busquemos el ángulo y la composición más apropiada en función de la luz que tengamos. Pero hay cosas que son características, o sea, Sevilla, el tema de las castañas asadas está muy bueno, o ciertas estatuas, ciertos jardines, ciertos parques, o sea, construcciones que son atractivas. Todo eso es llamativo dentro de lo que es la parte de detalles que podemos aprovechar para fotografiar. Incluir gente en la fotografía, ¿sí o no? ¿Están aquellos que están a favor y los en contra? No necesariamente tenemos que incluir como sujeto principal, pero muchas veces podemos incluirla para darle vida a la imagen sin que llegue a ser el protagonista. Entonces, que aparezca gente nos permite básicamente exponer el contexto, trabajar sobre el contexto, que la gente pueda apreciar todo el lugar, y la gente es un punto de interés, algo donde la vista pueda anclar, algo donde nosotros podemos dar información. El movimiento en el paisaje también es importante. Esta cuestión de la direccionalidad, esta cuestión de trabajar o con alta velocidad o con baja velocidad, pero sí darle cierto dinamismo a nuestra fotografía a través de lo que es el movimiento. A mí me gusta mucho en las ciudades, sobre todo de noche, trabajar con esto de las velocidades bajas, porque crean un buen efecto. Claro que la baja velocidad también la podemos utilizar en los paisajes naturales o en los paisajes de naturaleza, ¿ok? Hay algo en lo que tenemos que trabajar y que está muy bueno. Y acá voy a citarlo a Proust cuando él decía que el verdadero viaje del descubrimiento no se trata
de buscar paisajes nuevos, sino de tener ojos nuevos, una mirada nueva. Entonces, sí es importante que busquemos los paisajes de nuestra zona donde vivimos. Claro, generalmente no tienen mucho atractivo porque es lo que vemos todo el tiempo. Y por las leyes de la percepción, llega un punto que ya no le prestamos atención, ni lo vemos. Como es tan cotidiano, es tan rutinario, no le prestamos atención. Pero yo te puedo asegurar que en tu zona vas a encontrar muy buenos paisajes. Puede ser que sea lo urbano, o puede ser que sea natural o naturaleza. Pero, por ejemplo, en mi zona aparece mucho lo que es el paisaje productivo. Los campos de girasol, de soja, maíz, trigo. Pero bueno, es un paisaje muy típico de acá este. Pero también tenemos el tema de la llanura, total, fundamental, absoluta. Al ser llanura tan pronunciada, el tema de las salidas de sol, las puestas de sol, la salida de la luna, como en este caso. Todos paisajes que tienen su atractivo, tienen su cosa. Claro, son épocas del año, horas del día, momentos, situaciones, pero todas cosas que son atractivas de nuestra zona y está bueno que podamos fotografiarlo, que trabajemos sobre eso. Es un desafío doble, porque estamos estimulando a nuestra vista a forzar nuestra cabeza a que descubra cosas distintas, diferentes, interesantes en algo que vemos todos los días. Eso sí que es un desafío. Tomemos este desafío, fotografiemos nuestro lugar, aunque nos parezca aburrido, rutinario, siempre lo mismo, fotografiemos nuestro lugar. Seguramente vamos a encontrar algo que va a estar muy interesante. Muchas gracias por acompañarme, espero que esto de los paisajes te haya servido, creo que está muy bueno como para decir, bueno, tenemos ahora cosas para tomar, como para arrancar, para hacer fotos, el clima, los horarios, los cielos, los lugares, los encuadres, la composición, hay un montón de cosas para tener en cuenta a la hora de hacer paisajes, que no tiene que ver solamente con buscar un lugar lindo, sino que hay mucho atractivo. Me gustaría que me des tu opinión, me gustaría que aportes al tema este de los paisajes. A mí me gusta fotografiar paisajes, me gusta mucho, no soy un paisajista pleno, pero me gusta mucho el tema de hacer paisajes. Y siempre que puedo, cuando viajo o mismo aquí en mi zona, trato de salir con la cámara y de fotografiar y hacer cosas porque vale la pena. Son todo género fotográfico, todas las fotos que hagamos de diferentes géneros fotográficos nos van a abrir nuestra cabeza y nos van a permitir usar un montón de recursos que luego los podemos aplicar en otro tipo de fotos y nos va a empezar a dar unas combinaciones muy interesantes. Y muy probablemente le vaya a dar cierta particularidad a la fotografía que hagamos. Te pido que te suscribas, te pido que me des tu like si te gusta este contenido y que me apoyes en eso y que podamos seguir encontrándonos todas las semanas. También que puedas compartir esto porque me parece que puede ser de utilidad a muchos y seguramente nos vamos a estar viendo la semana que viene en otra charla de fotografía entre mate y mate.